Bienvenido a este nuevo vídeo del curso de Angular, de su canal TecnoTube Tutorials. En Angular, las directivas y los pipes son dos conceptos fundamentales que permiten la creación de aplicaciones web dinámicas y flexibles. En este vídeo, vamos a explorar en qué consisten estas dos herramientas y cómo se utilizan en el desarrollo de aplicaciones de Angular. Directivas en Angular. Las directivas son elementos que se utilizan en las plantillas de Angular para controlar el comportamiento y la apariencia de los componentes de la aplicación. Angular cuenta con dos tipos de directivas: las directivas de atributo y las directivas estructurales. Las directivas de atributo se aplican a elementos HTML específicos mediante el uso del atributo correspondiente. Por ejemplo, la directiva ngClass se utiliza para aplicar clases CSS a un elemento en función de una expresión dada. La directiva ngStyle se utiliza para aplicar estilos CSS a un elemento en función de una expresión dada. Las directivas estructurales, por otro lado, se utilizan para manipular la estructura del DOM. Las directivas estructurales se aplican a elementos HTML mediante el uso del prefijo asterisco. Por ejemplo, la directiva asterisco ngIf se utiliza para mostrar o ocultar un elemento en función de una expresión dada. La directiva asterisco ngFor se utiliza para iterar sobre una lista de elementos y generar elementos HTML en función de cada elemento de la lista. Pipes en Angular. Los pipes son una característica de Angular que se utiliza para transformar los datos antes de mostrarlos en la interfaz de usuario. Los pipes se definen mediante la decoración @pipes y se aplican a los valores de las variables utilizando el símbolo. Angular cuenta con una amplia variedad de pipes predefinidos, como el pipes uppercase que se utiliza para convertir una cadena de texto en mayúsculas, o el pipes date que se utiliza para formatear una fecha. Además, los desarrolladores pueden crear sus propios pipes personalizados utilizando la interfaz Pipes Transform. Los pipes se pueden encadenar para aplicar varias transformaciones a un mismo valor. Por ejemplo, podemos utilizar el pipes uppercase junto con el pipes slice para obtener los primeros 3 caracteres de una cadena de texto en mayúsculas. Para entender mejor estos conceptos, nos vamos a ir a ver un par de ejemplos en Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer en Visual Studio es crear una carpeta llamada directivas. Ahora vamos a crear nuestra primera directiva, que será del tipo componente. Para eso nos vamos a la consola de Windows CMD, y entramos primero a la carpeta donde se encuentra el proyecto de Angular, y escribimos el siguiente comando. ngC directivas primera directiva. Una vez hayamos creado el componente nos vamos al archivo TypeScript, para ver la etiqueta que usaremos, que en este caso es primera directiva. También nos vamos a ir a la appmodule.ts para revisar que se haya agregado correctamente. Ahora en la app-component agregaremos la etiqueta de nuestra directiva. Ahora vamos a arrancar el servidor de Angular para poder comprobar que esté todo funcionando. Escribimos el comando ngserver-o. Nos arroja un error, ya que agregamos una R de más. Ahora sí el programa nos funciona correctamente. Para trabajar en este proyecto podemos hacer uso del lorem ipsum. Vamos a tomar una parte de este párrafo y lo vamos a llevar a nuestro proyecto. Ahora vamos a crear la etiqueta h2 llamada directivas. También vamos a crear la etiqueta h3, llamada directivas de atributo. Ahora agregaremos un párrafo para poder trabajar con las directivas. La primera directiva de atributos con la que trabajaremos será la ngClass, cuya estructura es la siguiente. Antes nos iremos al archivo CSS, para crear dos tipos de colores de texto, que va a depender de una variable que vamos a crear luego. Y creamos el texto 1 que tendrá un color de fuente color rojo. También ahora vamos a crear un texto 2 que tendrá un color verde. Nos iremos al archivo appcomponent a crear una variable color del tipo boolean, que tendrá como valor por defecto el valor de true o verdadero. Entonces vamos a agregar la variable color al ngClass, si color es igual a verdadero, entonces se mostrará el texto 1. Si no se mostrará el texto 2. Acá cometimos un pequeño error, ya que esta variable no va en este archivo, sino en el TypeScript de primera directiva. Si nos vamos al CMD, vemos que el programa corre perfectamente. Y si nos vamos al navegador podemos ver que funciona correctamente.
Ahora vamos a copiar el párrafo anterior y le vamos a cambiar el valor a color. Entonces le cambiamos el valor. Si nos vamos al navegador podemos ver el texto de color verde. Ahora nos vamos a crear otra variable llamada border también del tipo boolean, que también será por defecto verdadero. Ahora vamos a copiar y pegar nuevamente el párrafo. Y ahora en lugar de usar ngClass vamos a usar ngStyle. Escribimos ngStyle.border, y border igual a verdadero. Acá le vamos a agregar un borde 2x solid black. Si no será un 2px solid blue. Vamos a copiar y pegar lo anterior para crear la variable con valor falso. Si nos vamos al navegador podemos ver que nos aparecen tanto el borde negro como el borde en azul. Ahora vamos a crear las directivas estructurales. Para esto vamos a crear un arrays, llamado lista. Aquí vamos a agregar algunos países, de los cuales vamos a agregar a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México. Ahora vamos a crear una lista ordenada con la etiqueta all. Dentro vamos a crear unas etiquetas lit y vamos a crear un ng-for, que se utiliza de la siguiente manera. Escribimos let país of lista. Escribimos doble llaves, y dentro de estas escribimos el nombre país. Si nos vamos al navegador podemos ver que se nos muestran todos los países. Ahora vamos a trabajar con el ngIf. Vamos a crear una etiqueta div. Y cambiaremos el país entre las llaves entre esta etiqueta. Y dentro agregaremos el asterisco en GIF como se muestra. Pondremos país igual a Argentina. Con esto solo se mostrará de la lista el país que sea igual a Argentina. Si ahora nos vamos al navegador, podemos ver que solo se nos muestra Argentina. Entonces ahora pasaremos a ver lo que es el condicional ngSwitch. Para eso vamos a crear unas etiquetas como se muestra a continuación, y además vamos a crear una nueva variable llamada edad, que va a ser del tipo number y que será igual a 20. Ahora agregaremos los casos para la condicional switch. Escribimos la sintaxis ngSwitch igual a edad. Luego escribimos ngSwitch case igual a 10. Y escribimos el mensaje tu edad es 10. Copiamos y pegamos lo mismo dos veces y cambiamos por los valores de 20 y 30. Seguido con los mensajes de tu edad es 20 y tu edad es 30. También tenemos que crear el caso por defecto que es el ngSwitch default. Que tendrá como mensaje: tu edad es otra. Si nos vamos al navegador podemos ver que nos arroja el mensaje de tu edad es 20. Si hacemos el cambio de la variable a 10, entonces vemos que nos arroja tu edad es 10. Pero si cambiamos la variable por 50, nos muestra el mensaje de tu edad es otra. Ahora vamos a pasar el último tema que son los pipes. Para esto vamos a crear otra variable llamada fecha que será del tipo date, igual a new date. Para esto podemos abrir una etiqueta de párrafo y dentro vamos a colocar doble llave en la que irá la variable fecha. Entonces vamos a copiar y pegar nuevamente. Pero esta vez le vamos a agregar un pipes que será del tipo de date. Si nos vamos al navegador podemos ver que se nos muestra los dos tipos de fechas. Ahora vamos a copiar y pegar nuevamente y le vamos a dar un formato a la fecha, que será día, el mes y el año. Como vemos en el navegador se nos muestra los tres tipos de fecha, en la cual dos hemos usado pipes. Bueno, eso es todo por este video, espero hayan aprendido más sobre directivas y pipes. Por lo que nos vemos en un siguiente video de su canal TecnoTube Tutorials.